Cargo del doctor Sergio Hernández Ordóñez, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor de posgrado de facultad. Nuestra siguiente ponencia está a cargo del doctor Sergio Hernández Ordóñez, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, director médico del Centro Integral de Medicina Renal en la Ciudad de México, gerente médico de Macrotech Health y consultor externo para Baxter México. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al Colegio de Nefrólogos del Norte y en especial a las doctoras Rizo y a la doctora Arteaga por esta invitación a participar y formar parte de este proyecto académico. Yo soy Sergio Hernández Ordóñez, soy médico nefrólogo y vamos a conversar en los siguientes minutos respecto de la prescripción de terapia de reemplazo renal lenta continua. Vamos a comenzar nuestra actividad con un caso clínico. Se trata de un hombre víctima de un accidente automovilístico, 21 años de edad, que ha tenido múltiples complicaciones y requiere una intervención quirúrgica por distintas lesiones de vísceras intraabdominales, entre ellas estallamiento de vaso y desgarro de la cápsula hepática. Durante su laparotomía exploradora se identificaron adicionalmente lesiones en otros órganos y en especial el riñón derecho, requiriendo una nefrectomía. El paciente salió de sala de quirófano y rumbo a la unidad de cuidados intensivos con estabilidad hemodinámica, con apoyo vasopresor, con datos de respuesta inflamatoria sistémica y lesión renal aguda. En sus estudios en sangre, adicionalmente, se identifica una tendencia a la hipercalemia con acidosis metabólica y lactatemia. Y en el último turno, es decir, en las últimas 8 horas, el paciente se ha mantenido anúrico a pesar de la vigorosa resucitación con líquidos y la estricta vigilancia hemodinámica. Este paciente sin duda tiene indicaciones para un soporte de la función renal. Y en vista de la inestabilidad hemodinámica que presenta, es un candidato ideal para recibir una terapia de reemplazo renal lenta continua. Y antes de pasar a detalle respecto de la terapia de reemplazo renal y cómo se prescribe, creo que es pertinente conocer un poco respecto a la nomenclatura de lo que estaremos manejando en las siguientes diapositivas. Es importante identificar claramente cada uno de estos componentes, puesto que son términos que vamos a estar empleando a lo largo de nuestra charla. El flujo de sangre, que es la cantidad de sangre que ingresa al riñón artificial, no solamente al hemofiltro como tal, sino que circula dentro del circuito extracorpóreo, es representado por la B o QB, Q del inglés o de la nomenclatura convencional, significa flujo. El QP se refiere a la cantidad del agua de plasma, recordando que la sangre es una mezcla, es un líquido compuesto por una fase sólida que representan, en este caso, los elementos formes, y la fase líquida es el agua y aquello que viene disuelto en ella y por ende representa el plasma. El flujo de agua plasmática o QP es la cantidad de plasma que está fluyendo dentro del hemofiltro y que pues obviamente depende del flujo de sangre. QE se refiere a la cantidad de líquido de desecho que abandona el riñón artificial y que incluye el agua proveniente de la sangre del paciente, los solutos que queremos extraer de la sangre del paciente, tanto endógenos como exógenos, así como las soluciones que se están administrando, como son la solución de diálisis y la solución de reposición. Podemos decir que el QE o el flujo del efluente es el equivalente a la intensidad con la que estamos removiendo las toxinas y el agua de la sangre del paciente. QF en términos generales se refiere a la cantidad de agua plasmática que estamos extrayendo del paciente, cuyo objetivo primordial es mantener un balance hídrico negativo. QR se refiere a la cantidad de solución administrada directamente en la sangre del paciente, utilizada para remover por convección moléculas mayoritariamente de peso mediano, principalmente mediadores inflamatorios. Y esto en términos convencionales se conoce como el flujo de reposición, líquido de sustitución, líquido de reinyección. Tiene distintos términos, pero en esencia se representan siempre por la QR. QD se refiere a la cantidad de solución que se administra en el riñón artificial en el hemofiltro y que se utiliza para remover por difusión las moléculas de peso ligero, como la urea, los electrolitos o los ácidos.
Podemos decir que QD representa el líquido de diálisis y el flujo con el cual el líquido del diálisis fluye dentro del hemofiltro sin mezclarse con la sangre. Para poder nosotros hablar de la prescripción de CRRT es importante conocer lo que yo llamo la fórmula general para la prescripción. Como vimos en la nomenclatura previa, QE se refiere a lo que es el flujo total del efluente, o podríamos decir la cantidad con la cual estaríamos, en términos sencillos, purificando la sangre del paciente, por decirlo así. Este flujo total del efluente tiene 4 componentes y se puede componer por todos o uno de ellos o alguna mezcla de estos. Podemos identificar dentro de esta fórmula general 3 grandes grupos: el flujo enfocado a la remoción del agua para llevar al paciente a lo que conocemos como un balance hídrico negativo. Podemos identificar los flujos enfocados a remover moléculas de peso mediano por convección o flujos convectivos, como son los líquidos de sustitución, que se pueden administrar antes del filtro o después del filtro. Y tenemos adicionalmente el flujo de diálisis o flujo difusivo enfocado para remover mayoritariamente moléculas de peso pequeño. Sea cual sea la combinación que nosotros hagamos de estos 4 términos en esta ecuación, la sumatoria, de acuerdo a las guías y a las recomendaciones internacionales, debe de dar un total de 20 a 25 mililitros kilogramo hora. Como explicaba, la parte de cada uno de estos términos está diseñada para remover distintos componentes. A través de la ultrafiltración se remueve agua, a través de la convección se remueve lo que es moléculas de peso mediano, y de la difusión se remueven moléculas de bajo peso. Así, dependiendo del tipo de flujo que utilizamos en nuestra ecuación, estaremos prescribiendo algún tipo de modalidad, como puede ser la ultrafiltración lenta continua, la hemofiltración, la hemodiálisis o una mezcla de ambas, como lo es la hemodiafiltración. Sea cual sea el caso, es importante considerar que, dependiendo del tipo de terapia que nosotros prescribamos, tendremos que poner atención en el tipo de solución y la composición que utilizaremos para el líquido de sustitución en el caso de una terapia convectiva, o en la composición del líquido de diálisis en el caso de una terapia difusiva. Y claro está, si se hace una mezcla de ambas, como en la hemodiafiltración, será necesario poner atención en la composición de las soluciones empleadas para sustitución y diálisis. En el caso de la ultrafiltración lenta continua, como lo único que hacemos es remover agua, pues prácticamente no se indica algún tipo de líquido o solución en esta terapia en particular. Es importante mencionar que cuando nosotros estamos ante una prescripción de terapia de reemplazo renal lenta continua, necesitamos considerar siempre un acceso vascular de buena calidad que garantice los flujos adecuados de sangre a través del circuito extracorpóreo, y utilizar siempre una membrana de alto flujo que tenga la capacidad para permitir los elevados flujos de agua que se generan con las corrientes convectivas. Y dependiendo de la calidad del acceso vascular, mayoritariamente podremos obtener una adecuada intensidad de la terapia. Si el acceso vascular no funciona correctamente, los flujos de sangre no serán lo suficientemente adecuados para generar esta dosis que buscamos de terapia de reemplazo renal lenta continua. Pues entonces, si nosotros tenemos un paciente en quien debemos prescribir una terapia de reemplazo renal, lo primero que debemos de definir es la dosis que requiere, la intensidad con la cual lo vamos a tratar. Y aquí yo les voy a mostrar algo muy importante, que hasta las mismas recomendaciones internacionales nos hacen la sugerencia sobre la intensidad con la cual podemos trabajar. Recordemos que la intensidad de la terapia de reemplazo renal o la dosis de la terapia de reemplazo renal tiene mucho que ver con el impacto en la supervivencia. Por distintos estudios, principalmente el primer estudio que publicó el doctor Claudio Ronco, se dio un resultado que sugería que mientras mayor la intensidad de la dosis en la terapia, mientras mayor la intensidad de la terapia, mejor la supervivencia. Sin embargo, estudios posteriores no pudieron demostrar la misma relación entre una mayor dosis y mayor supervivencia, al punto que después de la publicación de 2 ensayos clínicos controlados, como el estudio ATN y el estudio renal, se encontró que si bien es cierto existe una relación entre la intensidad de la dosis y la supervivencia, esta se encuentra dentro de una ventana terapéutica. Y esta ventana habitualmente se ubica entre los 20 y los 40-45 mililitros kilogramo hora de dosis. Al punto que cuando nosotros excedemos esa dosis,
la ventaja en supervivencia parece verse reducida e inclusive existe la posibilidad de un riesgo potencial, dado que estas terapias no son selectivas en el sentido de que no solamente remueven moléculas endógenas y exógenas dañinas, sino que también son terapias que tienen la capacidad de remover sustancias preciadas como son aminoácidos, electrolitos e inclusive fármacos. Lo que explica por qué cuando el paciente está en una terapia de estas es necesario hacer ajustes, por ejemplo, en la dosis de antibióticos. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de una dosis por debajo de los 20 mililitros kilogramo hora, donde podríamos considerar que la dosis es subterapéutica y por lo tanto el beneficio en supervivencia se pierde, dado que no estamos dando la intensidad que deberíamos dar. De ahí entonces que el consenso internacional sugiere que cuando estemos ante la prescripción de una terapia de reemplazo renal lento continuo, la gran mayoría de los pacientes se verán beneficiados con una prescripción de dosis entre 20 y 30 mililitros kilogramo hora. Así, en nuestro caso, en este joven de 75 kilogramos de peso y con un hematócrito del 30%, optamos por prescribir, de acuerdo al margen de peso, una dosis total de 30 mililitros kilogramo hora. Y por lo tanto, el primer paso en la prescripción es calcular esa intensidad. Si nuestro paciente pesa 75 kilogramos y le prescribimos una dosis de 30 mililitros kilogramo hora, el volumen a depurar de una toxina X, como puede ser la urea, por hora durante 24 horas constantes sería igual a 75 por 30, es decir, tendríamos nosotros que programar un flujo de efluente cada hora de 2.250 mililitros. Esto, como podemos ver, no tiene mucha ciencia e inclusive nosotros podemos hacer una tabla muy sencilla donde podamos identificar con base en el rango o en el margen de peso del paciente y la dosis que queremos, qué tanto podemos incrementar o disminuir la dosis total de efluente en función de si queremos dar 25, 30, 35, inclusive más. Siempre recordando que existe una ventana terapéutica donde, más allá de este margen de la ventana terapéutica, las posibilidades de éxito pueden ser seleccionadas y limitadas dependiendo muy particular de las características del paciente. Así entonces, si nosotros revisamos de nuevo en nuestra fórmula general para la prescripción, observamos que la dosis total que vamos a aplicar en este paciente, dado que le queremos dar una dosis de 30 mililitros kilogramo hora, será de 2.250 mililitros. Y por lo tanto, el siguiente paso es, de estos 30 mililitros kilogramo hora o 2.250 mililitros por hora, tenemos que identificar qué es lo que le vamos a dar. ¿Qué vamos a dar de acuerdo a esta fórmula? Si vamos a dar convección, si vamos a dar difusión, si hay que ultrafiltrar o si hay que dar los tres, 2, 1 o alguna mezcla. Entonces, que es importante considerar y voltear a ver a nuestro paciente para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que en este momento ponen en riesgo la vida y que ameritan el inicio del soporte renal, como puede ser la acidosis metabólica, la hipercalemia, la expansión de volumen, inclusive la respuesta inflamatoria que tiene el paciente. Cada uno de estos elementos tiene distintos componentes, como por ejemplo la acidosis metabólica muchas veces es simplemente el aporte de bicarbonato y la remoción de algunos ácidos orgánicos. La hipercalemia, pues la remoción del exceso de potasio, la expansión de volumen, la ultrafiltración. Y en la respuesta inflamatoria, muchas veces la elevada carga de mediadores inflamatorios, esa tormenta citocina que últimamente se ha escuchado bastante, requerirá de distintas estrategias para removerlos y por lo tanto nuestro paciente al tener todas estas alteraciones quizás se vea beneficiado de prescribir una mezcla de estos 4 flujos y por lo tanto buscar quizá un equilibrio entre los flujos convectivos, los flujos difusivos y la ultrafiltración del paciente para conseguir los objetivos de depuración de solutos, recordando siempre que la difusión está enfocada en la remoción de solutos de bajo peso molecular. La ultrafiltración remueve única y exclusivamente agua para llevar al paciente a un balance hídrico negativo. Y en la convección lo que hacemos es remover solutos de peso mediano generando una enorme corriente de líquido proveniente del agua de plasma del paciente. Y así entonces, para poder comprender cómo prescribir en función de las necesidades de nuestro paciente, lo importante es identificar si el paciente requiere algún tipo de terapia convectiva y si la requiere, conocer que existe una relación entre el flujo convectivo y el flujo de sangre. Y aquí voy a desviarme un poco, porque es importante conocer algunos aspectos respecto al flujo de sangre.
Nosotros sabemos que la sangre, como lo dije en un inicio, es una mezcla de dos elementos. Un elemento con una fase sólida, que representa las células rojas y las células blancas, y el plasma, que es la fase líquida. Podemos decir que la fase roja se encuentra representada por el hematócrito, y debido a la enorme proporción que existe entre el hematócrito y las células blancas, normalmente utilizamos el hematócrito para definir la proporción de fase sólida versus la proporción de la fase líquida. Si nosotros conocemos el hematócrito del paciente, como este es complementario, automáticamente podemos calcular a cuánto equivale el plasma sanguíneo si conocemos el hematócrito. En este caso, podemos decir, en términos generales, que si una persona tiene un hematócrito del 45%, el 55% del volumen restante lo representa el plasma. Si extraemos 100 mililitros de sangre con un hematócrito del 45%, de estos 100 mililitros, 45 mililitros son eritrocitos, y el 55% lo representa el plasma. Y es justamente ahí donde las terapias de purificación sanguínea extracorpórea trabajan, modificando la composición del plasma, ya sea removiendo el agua. Como podemos ver, el plasma, el 91% de su volumen lo representa el agua. Y el porcentaje restante está representado por los solutos que se encuentran diluidos, que son una gran variedad, desde sustancias que ya conocemos, como los electrolitos, como vitaminas, así como también proteínas de bajo peso molecular, mediano peso molecular, lipoproteínas, etcétera, que para fines de purificación sanguínea y mecanismos de remoción de solutos los podemos dividir entre solutos de peso mediano, como los mediadores inflamatorios, y los solutos pequeños, como las toxinas urémicas de bajo peso, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, etcétera, etcétera. Entonces, que si nosotros comprendemos que de la sangre que se está procesando dentro del hemofiltro, nosotros solo modificamos la parte líquida sin modificar en absoluto la parte sólida, puesto que en el filtro no se pierden células, podremos tener más clara la relevancia de prescribir el adecuado flujo sanguíneo en una terapia de reemplazo renal lenta continua. Si ustedes lo han notado o lo notan más adelante, los distintos flujos de una terapia de reemplazo renal lenta continua están programados en mililitros hora, salvo el flujo sanguíneo, que por convección se maneja siempre en mililitros minuto. Entonces, si nosotros prescribimos, por ejemplo, una terapia con un flujo de 100 mililitros por minuto, esto es igual a 6 litros por hora, 150 mililitros minuto, 9 mililitros o 9 litros por hora. Y cuando programamos un flujo de 200 mililitros, esto nos da un flujo de sangre de 12 litros por hora o 12.000 mililitros. Si tuviésemos un paciente con un hematócrito del 45%, al prescribir un flujo de sangre de 100 mililitros minuto, esto es igual a un flujo de plasma que entra al circuito extracorpóreo cada hora de 3.3 litros. De estos 6 litros de sangre que fluyen, 3.300 mililitros o 3.3 litros los representa el plasma. Y lo mismo sucede con el volumen cuando el flujo de sangre lo subimos de 100 a 150 o cuando lo subimos de 150 a 200 mililitros. Como ustedes pueden observar, si elevamos el flujo de sangre, incrementamos automáticamente la cantidad de sangre que ingresa por hora al hemofiltro. Y si conocemos el hematócrito, podemos calcular el agua de plasma que está ingresando al hemofiltro y obviamente observamos que así como incrementa la cantidad de sangre que ingresa, también incrementa la cantidad de agua de plasma que ingresa. Y es esta, el agua de plasma, que nosotros modificamos y utilizamos en una terapia de purificación sanguínea extracorpórea. Y por lo tanto, si nosotros vamos a extraer volumen del agua de plasma, por ejemplo, para una ultrafiltración, debemos de saber cuánta agua podemos extraer sin llegar a generar una hemoconcentración al punto que por esa hemoconcentración el filtro se coagule y de esa manera concluya la vida útil del circuito extracorpóreo. Nosotros ya sabemos que podemos extraer no más del 25% del agua de plasma del volumen total que está ingresando en el filtro. Esto es lo que en términos coloquiales se habla de la fracción de filtración. ¿Cuánta agua de plasma podemos extraer de la cantidad total que está ingresando por hora al filtro? Sabiendo que si extraigo más del 25% de este número, el riesgo de coagulación y pérdida del circuito es elevado. Por lo tanto, tenemos que calcular cuál sería este 25%.
Si yo considero que mi paciente voy a prescribir 100 mililitros minuto, esto es igual a 6 litros por hora, y si tiene un hematócrito del 45% de estos 6 litros de sangre, 3.3 litros son plasma. Si yo deseo remover agua de plasma, no puedo remover más del 25% de este número. Es decir, que entonces yo solamente podría hacer una terapia convectiva con un flujo de 825 mililitros. Porque si extraigo con un flujo de sangre de 100 mililitros minuto, más de 825 mililitros, estoy sacando más del 25% del agua de plasma y por lo tanto estoy generando suficiente hemoconcentración dentro del circuito extracorpóreo como para precipitar un evento de coagulación y pérdida de la permeabilidad del circuito por coagulación del mismo. Esto es lo que yo llamo el flujo convectivo máximo. El flujo convectivo máximo es el flujo máximo que podemos conseguir en una hemofiltración postfiltro sin superar la fracción de filtración del 25%. Esto explica por qué dentro de la prescripción de la CRRT es fundamental conocer cómo está el hematócrito del paciente y definir un flujo de sangre que garantice la cantidad suficiente de agua de plasma como para remover el líquido sin que haya coagulación en el circuito extracorpóreo. Y entonces, ¿qué? Si estratificamos por peso el paciente, la recomendación inicial para la prescripción de terapia de reemplazo renal de acuerdo al peso de nuestro paciente sería iniciar no solamente con una dosis de 30 mililitros kilogramo hora, sino con un flujo de sangre de 150. Si nosotros programamos 150 mililitros minuto de flujo de sangre, hacemos el cálculo de cuánto equivale 150 mililitros minuto en flujo de agua plasmática, que es 150 por los 60 minutos, para convertirlo en 9 litros por hora, y después sacamos lo que es el complemento. Si sabemos que el 30% de estos 9 litros representa el agua de plasma, es decir, 1 menos hematócrito, tenemos entonces que nuestro paciente tiene un flujo de agua plasmática de 6.300. Esto representa la cantidad total de agua en la cual flotan los eritrocitos con este hematócrito del 30%. Si extraigo demasiada agua de este plasma, no habrá suficiente espacio para que los eritrocitos floten, habrá concentración y se precipitará un evento de coagulación. Por lo tanto, lo más que puedo extraer de este número es el 25%. Así entonces, si extraigo el 25% de 6.300, obtengo lo que yo llamo el flujo convectivo máximo, que es de 1.575. Estos 1.575, como ustedes pueden ver, es la máxima cantidad de líquido que pudiésemos extraer si queremos hacer una hemofiltración postfiltro. Aquí ustedes lo pueden ver en la tabla. En esta tabla podemos nosotros anticipar aproximadamente cuánto sería el flujo máximo que pudiésemos prescribir si queremos hacer una hemofiltración postfiltro sin rebasar la fracción de filtración del 25%. Recordando que mientras mayor es el flujo sanguíneo, mayor es la flexibilidad en cuanto a la prescripción de flujos convectivos. Mientras menor es el hematócrito, mayor es la cantidad de flujos que se pueden administrar. Y por lo tanto, aquellos pacientes que están hemoconcentrados, por ejemplo, el paciente gran quemado que tiene una elevada pérdida de líquido con mucha hemoconcentración, vemos que es complicado generar o prescribir una hemofiltración pura y cuando el paciente tiene un hematócrito muy alto, y forzosamente tendríamos que buscar flujos de sangre más elevados para conseguir la remoción de un adecuado flujo convectivo. Para esto, obviamente, necesitamos que nuestro catéter sea un acceso vascular que garantice la cantidad de sangre suficiente para remover todas estas toxinas a través de hemofiltración. Si no tenemos un acceso vascular de calibre adecuado y cuya punta se ubique justamente en la aurícula, será complicado obtener flujos cercanos a 200 o inclusive superiores a 200 mililitros minuto. Y por lo tanto, si prescribimos con un acceso inadecuado flujos elevados, vamos a tener presiones negativas que impactarán sobre la eficiencia de la terapia. Recordemos que la clave del éxito en la terapia de reemplazo renal es un acceso vascular funcional, dado que se seleccionó el calibre adecuado y la punta del catéter se ubica en el punto donde debe de estar. Si regresamos entonces a nuestra fórmula general de prescripción, lo que podemos hacer es básicamente considerar el cálculo del flujo convectivo máximo.
En nuestro paciente de 75 kilogramos, en quien calculamos un flujo de sangre de 150 mililitros minuto, este paciente a quien se le hizo el cálculo de un flujo de agua plasmática de 6.300 y se sacó el 25% de esos 6.300, se obtuvo lo que, como les digo, llamo yo, el flujo convectivo máximo de 1.575. Si nosotros este flujo convectivo máximo lo ponemos en una estrategia prefiltro, podemos diluir la sangre y de esta manera ayudamos a reducir la hemoconcentración dentro del circuito. Y si adicionalmente a este flujo convectivo máximo le sacamos el 20% y lo prescribimos como flujo convectivo postfiltro, observamos que estaríamos prescribiendo mayoritariamente una terapia convectiva. Y si sumamos estos dos, 1.575 más 315, y se lo restamos a la dosis que tendríamos que dar de 2.250, nos sobraría lo que es el flujo de diálisis que podemos aplicar, dejándole una ultrafiltración que puede ser variable y pues para fines de esta charla discutir los distintos esquemas y modalidades de remoción de líquido y programación de ultrafiltración nos podría tomar más tiempo. Pero en este caso lo que se hizo fue prescribir al paciente un flujo de ultrafiltración de 100 mililitros hora. Así, como ustedes pueden observar, a través de la estrategia de un flujo convectivo máximo de 1.575 y el 20% de este número se colocó como flujo convectivo postfiltro y posteriormente se calculó el flujo de diálisis de la resta de estos dos al flujo del efluente, se obtuvo por fin la cantidad de flujos necesarios para garantizar en nuestro paciente la prescripción de 2.250 mililitros por hora como dosis total de efluente, sabiendo que la sumatoria de estos dos no elevará la fracción de filtración más allá del 25% y por lo tanto esto nos puede ayudar a mantener una permeabilidad adecuada del circuito y reducir la probabilidad de coagulación del circuito, dado que no solamente tenemos unos flujos convectivos con esta estrategia, sino que además tenemos un acceso vascular lo suficientemente adecuado como para garantizar un flujo de sangre de 150 mililitros minuto para facilitar este flujo convectivo. De esta manera, nosotros podemos elaborar la prescripción del paciente enfocándonos mayoritariamente en lo que es el flujo convectivo, sabiendo que el flujo convectivo es el que nos puede dar mayor dificultad sobre el impacto en la supervivencia del circuito extracorpóreo. Si nosotros seguimos esta estrategia del flujo convectivo máximo, en el cual obtenemos el 25% del agua plasmática que ingresa en el circuito y este flujo convectivo máximo lo ponemos en una modalidad prefiltro y adicionalmente a este mismo número le sacamos el 20% y le ponemos en modalidad postfiltro, estamos manejando una hemodiafiltración, dado que los dos flujos por sí solos no alcanzan los 2.250. Lo que nos falte para alcanzar la dosis de 2.250 lo podemos añadir como flujo difusivo y así estamos generando una hemodiafiltración que satisfaga las necesidades de nuestro paciente. El siguiente paso es la identificación de las soluciones que se requieren, dado que estamos haciendo una prescripción con flujos convectivos y con flujos difusivos. Y aquí por eso es importante considerar cómo se encuentra el estado del paciente en cuanto a la carga de electrolitos, porque en función de esto será nuestra decisión de administrar una solución, digamos, entre comillas, fisiológica, con un contenido fisiológico de potasio, o bien buscar la administración de soluciones que tienen bajos contenidos en potasio o que no tienen potasio, modificando siempre la composición del calcio. De esta manera, si nosotros ponemos atención en la composición de las soluciones, es muy importante tomar en cuenta el comportamiento del potasio durante las primeras horas del inicio de la terapia. Recordemos que la gran mayoría de los pacientes comienzan con problemas y trastornos en el potasio del tipo hipercalemia. Pero si no hacemos una corrección adecuada en la composición de las soluciones, hasta el 20% de los pacientes que ingresan a CRRT con hipercalemia terminan haciendo hipocalemia. Por eso es fundamental hacer una evaluación constante del comportamiento de los electrolitos del paciente para hacer los ajustes pertinentes en las soluciones de diálisis y de sustitución o reemplazo. Un punto que es muy importante considerar es la composición de fósforo.
Principalmente cuando estamos dando terapias convectivas, los pacientes tienden a desarrollar hipofosfatemia y por lo tanto es necesario tomar en cuenta la administración de fósforo a las soluciones, utilizar inclusive soluciones con contenido en fósforo para reducir la necesidad de administración de fósforo, ya sea por vía oral o por vía parenteral. En conclusión, es muy importante tener claro el peso del paciente y el hematócrito que se tiene del paciente y hacer un ajuste diario de estos valores, porque con base en estos se harán las modificaciones pertinentes de la terapia día con día. Es importante considerar el peso del paciente para la prescripción inicial y hacer una estratificación con base en lo que es la dosis total de efluente, pero también en lo que es la dosis del flujo de sangre. Sabemos nosotros que el flujo de sangre es fundamental para facilitar la remoción de agua del plasma sin que se genere una coagulación del circuito. Necesitamos también tener en cuenta lo que es el cálculo del flujo convectivo máximo. Si nosotros facilitamos la prescripción con el cálculo del flujo convectivo máximo, podemos reducir la probabilidad de coagulación, dado que sabemos que nuestra prescripción no está excediendo la fracción de filtración del 25%. Una estrategia muy importante es la adición de flujo convectivo prefiltro, porque esto reduce también la probabilidad de coagulación del circuito y por lo tanto la administración de un flujo convectivo prefiltro nos puede ayudar para evitar que se concentre la sangre. Y aquí el cálculo del flujo convectivo máximo y su aplicación prefiltro puede ser muy útil. Y pues bueno, es muy importante identificar cuál es la alteración que presenta el paciente que tiene una mayor criticidad y que requiere una remoción, una solución más pronta. Así, si tenemos un paciente con hipercalemia grave, quizá en lugar de prescribir una hemodiafiltración, lo ideal sea prescribir una hemodiálisis venovenosa continua, poniendo el 100% de los flujos en flujo de diálisis y, según el comportamiento del potasio en las horas posteriores, considerar hacer un cambio y migrar de una hemodiálisis a una hemofiltración o una hemodiafiltración, dependiendo de cuáles sean las alteraciones que deseen controlarse en nuestro paciente. Por mi parte, eso es todo. Pongo a su disposición mis direcciones de correo electrónico en los cuales puedo yo atender sus dudas, sus aclaraciones o sus comentarios. Y agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchísimas gracias.